Ahora sí. Buenas, aló, aló. Aló, aló. Sí, ahora sí. Buenas, buenas. Un saludo a todos quienes se conectan hoy y nos escuchan y nos ven. Aquí comenzando un quinto capítulo ya de este desprograma Rebrotes del Aprender desde la Casa Taller Arte Vida. Muchas gracias a Javier acá por la asistencia técnica sin la cual nada sería posible y muchas gracias al espacio, a Taller Arte Vida por darnos la oportunidad de generar este desprograma. Sobre todo desprograma porque ahora lo tratamos de iniciar luego de un receso por variados motivos. Ya no los martes como era al principio, sino que los días miércoles, a partir relativamente desde las 4, ojalá desde las 4, con la conversación en torno al contexto político, sobre todo en torno a las contingencias, y también con entrevistas, en lo posible con entrevistas sobre lo que está pasando, sobre lo que ha ocurrido en los últimos días o sobre algún suceso en especial. Bueno, la semana pasada en el cuarto capítulo tuvimos una conversación con Cristóbal Ramos Guerrero, él desde Santiago,
estudió Derecho ahí en la Universidad de Chile, en Pío Nono, y siempre se interesó por los temas relacionados con la renta básica universal. Y nos dio una linda conversación sobre lo que está pasando con el IFE, sobre todo sobre la diferencia conceptual con lo que sería una renta básica universal y sus derivadas, haciendo una categorización sobre cómo podríamos conceptualizar una buena renta básica universal. Y también nos dio argumentos para poder pensar que el IFE que se ha propuesto no necesariamente cumple todos los requisitos de una renta básica universal como se la ha conceptualizado históricamente. Hablamos un poco también de Gramsci y del contexto un poco en general de lo que está pasando con el IFE. Bueno, entre paréntesis, se ha dicho de paso, muchas gracias a quienes nos están mirando en este momento, a quienes están escuchando. Pueden participar por la transmisión de Casa Taller Arte Vida en vivo, que está saliendo en este momento por la página de Facebook. Ahí saluda a Eliana, que está comentando. Hoy día también tenemos una invitada muy especial. Pueden comentar también sobre la conversación que vamos a tener con ella. Pueden hacerle preguntas, comentarios. Aprovechando que, como decía, una invitada impresionante, que va a ser de mucho provecho la conversación con ella. No quiero adelantar mucho. Antes de eso, habría que mencionar algunas cosas, ¿sí? Para ir introduciendo la conversación con nuestra invitada sobre el contexto. Sobre el contexto de un poco de lo que está pasando, de lo que ha pasado de la semana anterior a esta y en las últimas semanas. Bueno, quizá uno de los sucesos más importantes podría ser la elección de gobernaciones en todas las regiones del país, en la mayoría, excepto en dos. Y bueno, ¿cómo quedó el contexto, el juego de ajedrez después de la elección? Ha sido un suceso para la derecha, tanto para las izquierdas. Ha sido un hecho que ha servido para reconceptualizar un poco las prácticas que llevan a cabo ambos polos. Primeramente habría que señalar que fue una pérdida muy importante, muy grande para los partidos de derecha. Bajaron mucho su votación en casi todas las regiones excepto en la Araucanía. Bueno, es bien sabido todos los sucesos que ocurrieron allá históricamente, que tal vez también por su especificidad socio-territorial inclinan la balanza para la derecha. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de las regiones no fue así. Y al menos Unidad Constituyente, que es como el resabio de la concertación o la nueva mayoría, logró imponerse con el Frente Amplio e inclinar la balanza hacia su lado. ¿Qué consecuencias va a traer esto en el futuro? Habrá que verlo cuando vayan asumiendo estas nuevas gobernaciones. Aquí en Coquimbo fue electa Cris Naranjo con amplia mayoría, 60%, del Partido Ecologista Verde, con un programa muy ecocentrado, muy interesado por el medio ambiente, por el cuidado del entorno natural, por ejemplo, hablando de una oposición a este proyecto Dominga minero que quiere hace rato implantarse aquí en la zona.
y prometiendo también un nuevo, otro trato. Buenas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, un nuevo trato con la naturaleza, con el entorno natural. Por eso igual hay mucha esperanza sobre lo que puede llegar a pasar con su gobernanza. Aunque en Santiago haya ganado Orrego, también hay cierto grado de tranquilidad para los sectores más izquierda, porque en el fondo no se sigue imponiendo la visión ni UDI, ni RN, ni Patriota en la región metropolitana. Si bien perdió Karina Oliva, igual se vio como un gran avance. Entonces, como primer elemento del contexto nuevo de la semana anterior a esta, habíamos de mencionar a aquel. Las elecciones de gobernación a nivel nacional, elecciones que no fueron con las paridades que tuvo la elección de constituyente, ni con los escaños hacia las poblaciones indígenas, originarias, y eso se notó harto, se notó porque en su mayoría eran hombres, y en su mayoría no gente perteneciente a otras sensibilidades, más de las poblaciones originarias, indígenas, y eso se notó harto, se notó mucho. Entonces, sin paridades, sin escaños reservados, igual se terminó imponiendo cierto pensamiento de izquierda, de la izquierda quizás más progresista, liberal, pero al fin y al cabo podría decirse eso, fue un triunfo hacia la izquierda. En ese contexto, la lista del pueblo tuvo un congreso ideológico, digamos, donde definieron algunos puntos. Por ejemplo, uno de los más comentados, tanto dentro de la lista como afuera de la lista, es el tema de plegarse a la participación en las demás elecciones que vienen ahora, ya sea las de parlamentaristas y presidenciales. Un gran punto de discusión adentro de la lista del pueblo y que dio mucho para hablar también afuera. Mucha gente se pregunta cómo un movimiento que todavía no es y tampoco quiere ser partido político tradicionalmente hablando, cómo un movimiento que dicho sea de paso, ese otro de los puntos en el Congreso que no va a haber una transformación a un partido político tradicional, cómo un movimiento así va a tener candidatura presidencial o parlamentaria y elecciones. Es un gran desafío ahora que se le viene a la lista del pueblo, un gran tema de estratégico de cómo lograrlo, qué alianzas establecer, con qué agrupaciones hacer nexo y cómo. Quizá es como una pregunta muy rara o como un caldo de cabeza para la política tradicional, ver que hay un movimiento que es un conjunto de agrupaciones a nivel nacional que se lanza, no queriendo ser un partido político, a la carrera presidencial o a la carrera parlamentaria. Es un desafío desde afuera y también es un desafío desde adentro. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Y cómo hacer que esa inquietud eleccionaria no le vaya quitando, digamos, peso al trabajo constituyente. Esa es una de las grandes preguntas que le va a quedar a la lista del pueblo. ¿Cómo hacerse cargo de todas estas elecciones y no perder de vista el gran avance que se ha ido teniendo en las constituyentes?
nos envía un mensaje a nuestra invitada de hoy, nos dice que en unos 15 minutos más aproximadamente va a estar acá conversando, porque tenía una reunión, adelantando un poco. Está muy conectada con el tema del que estoy hablando ahora. Hola, buenas. Sobre la constituyente. Ella es una constituyente electa aquí en Coquimbo por el Distrito 5 a través del Movimiento Territorial Constituyente y la Lista del Pueblo. Se llama Ivana Olivares y también va a ser un tema de conversación con ella justamente el cómo conjugar a su juicio este trabajo constituyente por un lado sin dejar atrás la carrera eleccionaria y la presidencial. También que te vaya bien, chao. También podríamos mencionar el comunicado o manifiesto que anteriormente sacó lo que se autodenominó la vocería de los pueblos. Vocería que aúna tanto candidaturas constituyentes electas de la Lista del Pueblo como de independientes y de pueblos originarios. Y también propusieron 6 puntos tope, 6 puntos políticos de importancia, un poco más radicales que estos mínimos comunes de los que se venía hablando hace un tiempo, que quizás ya quedaron ahí como en el olvido, y que también causaron mucho miedo quizás en la derecha más reaccionaria, más con ideas más conservadoras, y salieron también a hablar mucho cuasi de conspiraciones media raras. Una cosa es que se hable de las amistades familiares que están presos, y de su situación, de que se exija justicia en muchos de los casos en los que hay prisión preventiva injustamente dada, o la desmilitarización de ciertos territorios mapuche, por ejemplo, en el sur, o la declaración de cierto grado de autonomía de la Convención Constitucional en torno a las reglas establecidas en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre del 2019. Y bueno, una cosa es todo eso y los puntos tanto de esta declaración de la vocería de los pueblos, hola, y además de los puntos emanados del Congreso de la Lista del Pueblo. Una cosa es eso y otra cosa es lo que ya viene diciendo cierto grupo más conservador de meter miedo a partir de lo que se está hablando desde la vocería de los pueblos, desde la Lista del Pueblo, meter miedo a la población. Y no solamente diciendo que es Jadwe, por ejemplo, aquí el entre comillas el culpable de todas las quimeras y los miedos políticos, sino que también haciendo una cierta analogía, por ejemplo, ya lo decía Teresa Marinovich, entre la Lista del Pueblo y ciertas ideas más radicales, más anarquistas, insurreccionales que tendría en sí misma la Lista del Pueblo. De hecho, Teresa Marinovich, en una entrevista hace unos días a su propia fundación nuevamente, ya se preguntaba, o en verdad ni siquiera se lo preguntaba, lo afirmaba así: la Lista del Pueblo, según ella, es el anarquismo máximo. Personas de la protesta social que hablan de quienes están en la cárcel por actos vandálicos del 18 de octubre, como quemar micros, destruir mobiliario público o locales privados. Es decir, que están en la cárcel por eso, y no porque dijeron que Piñera es dictador.
y sigue la Teresa Marinovich, son reales delitos y les llaman presos políticos y dicen que lo primero que quieren hacer son subnormales o con capacidades diferentes, como les gusta hablar. Anarquistas, completamente, eso es lo que vamos a encontrar. Así que no sé cómo empezará el primer día de clases. Eso decía Teresa Marinovich a una entrevista que le hacían desde su propia fundación, que se llama Nuevamente, en torno a la lista del pueblo. Entonces igual cabe preguntarse, y quizás le vamos a preguntar también luego a nuestra invitada cuando se conecte, ¿puede ser anarquista la lista del pueblo? ¿Puede ser? ¿Podría llegar a ser anarquista la lista del pueblo? ¿Y desde qué base se sustenta Marinovich para poder decir eso? ¿Hay una potencia anárquica en la lista del pueblo? Siendo que, por ejemplo, hasta el Partido Comunista de Daniel Jadwe hará por primera vez una campaña que dijo que era sin comando central. En ese contexto, de nuevo, ¿podría ser anarquista la lista del pueblo? ¿Y cómo podría llegar a serlo si es que está explícitamente en una carrera constitucional? Y además podríamos llegar a decir hasta reformista del Estado, porque claro, si leemos los programas en este caso de la lista del pueblo, por ejemplo, nos daríamos cuenta que hay una propuesta de Estado, hay una propuesta de idea y práctica del Estado. En ese sentido, ¿qué tipo de anarquismo sería si fuera un anarquismo? O quizás, ¿qué de algo de anarquista tendría la lista del pueblo dentro de estas propuestas de Estado? Quizás podríamos también hacernos esa pregunta. En mi caso, yo creo problemático decir así como así nomás, como lo dice Teresa Marinovich, que la lista del pueblo es una tropa de anarquistas. Me parece muy problemático porque ni en la lista del pueblo a nivel general ni en sus movimientos hay una faceta insurreccional desatada a un 100%. Más bien podríamos ver muchos intentos institucionales por hacer reformas por dentro. En ese sentido, habría que ver de qué tipo de reforma se trata y de qué tipo de pensamiento del Estado se trata. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí hacemos mención a la Valo y la Conia, acá que están colaborando, trabajando desde la tetera. Y les recordamos que pueden también visitar la tetera, la cafetería en sus redes sociales. Así, la tetera, por ejemplo, a partir de las redes sociales de la Casa Taller Arte Vida, pueden llegar ahí al Instagram, al Facebook y buscar, aparte de la cartelera misma de Arte Vida, también la carta de la tetera y todas las cosas que hacen, los sándwiches, las empanadas, las pizzas. Pueden venir a tomar desayuno, pueden venir a almorzar, a tomarse un cafecito muy rico, y todos los productos que hay acá.
más adelante vamos a detallar un poco más en torno a específicamente a ciertos productos en la promoción y en la cartelera que le vamos a hacer. Estamos como Checho Irane. Entonces, puede ser anarquista en la lista del pueblo. Yo creo que ese es un miedo que le da tal vez a cierta derecha conservadora reaccionaria de, por primera vez en Chile, verse frente a un conjunto de movimientos no aglutinados en una centralidad partidista fuerte. Incluso las policías militarizadas han comenzado ya a leer y a delirar con el filósofo francés Félix Guattari, y desde él también con Deleuze, con Derrida, con la deconstrucción, por ejemplo, pero sobre todo con el concepto de revolución molecular disipada, fruto de la cabeza de las, entre comillas, inteligencias de Piñera y Uribe y sus islas de anarquía, por decir algo, con el que pretenden estudiar las insurrecciones que crecieron el 18 de octubre del 2019 acá en Chile, o las rebeliones en Colombia y las a por venir en Brasil, ya en el 2021. Con toda su conjunción, entre comillas, difusa de molecularidades anarquistas, indigenistas, feministas, educacionales, obreras, etc., en contra de los gobiernos de la buena democracia. ¿Quién se ha encargado de difundir toda esta conspiración conspiparanoica? Es un chileno, Alexis López Tapia, que ha ido a dar cátedra a otros países, por ejemplo a Colombia, mientras estaban y se están dando las revueltas actualmente en Colombia. Fue invitado a exponer un chileno, un conferencista político chileno de derecha, de ultraderecha, militarista, conservadora, quien anda difundiendo cierta comprensión de lo que hablaba este filósofo francés Félix Guattari en un libro que es La Revolución Molecular. A partir de los dichos de este personaje, que se los recomiendo buscar, búsquenlo, vean lo que habla y cómo da vuelta muchas significaciones guattarianas desde una perspectiva fascista, y cómo hace una lectura de ultraderecha conservadora de los procesos de revuelta popular que han ocurrido acá en el continente, que ocurrieron en Chile, en algún sentido siguen ocurriendo, que están ocurriendo en Colombia, que ocurrieron en Estados Unidos. Hace una lectura de lo que pudo haber ocurrido en Brasil y que sorprendentemente ha quedado ahí como en el silencio, tapado quizás por la Copa América, y propone una lectura desde esta idea de revolución molecular a la cual él le agrega disipada, o sea, una conjunción de grupúsculos que tienen una cierta finalidad desde su perspectiva de instauración de algo que le llama una cosa así como un comunismo marxista anarquista, lo cual ya es problemático que exista, ya es problemático esa conjunción, pero para él, en su delirio, en su teoría, eso estaría pasando a nivel continental y hasta incluso a nivel mundial, que estaría habiendo un proceso de revoluciones moleculares disipadas que tienden a la instauración de
cierto comunismo de comprensión tanto como marxista y anarquista. Es bien impresionante esto porque ya desde los movimientos ya marxistas como anarquistas ya lo problematizarían y que hay una conjunción de eso en la realidad práctica o que se haya dado es problemático igual afirmar eso, siendo que algunas expresiones de lo que pasó en la revuelta del 2019 aquí en Chile podríamos decir que caben dentro de esas dinámicas de la sabiduría popular quizás que se dio en las calles, que se dio en las asambleas. No sé, podríamos hablar de las ollas comunes en las barricadas, por ejemplo, de las mingas de apoyo mutuo, de las sociedades de trueque, de los cabildos comunitarios que se siguen dando también hasta el día de hoy, ya sea virtualmente o presencialmente de a poco de nuevo. Podríamos hacer una lectura también desde esa perspectiva de decir, claro, ahí hay intentos de eso, de una sabiduría práctica popular poniéndose ahí en escena. Pero igual es problemático, como también, al igual que lo que decía esta otra lectura derechista de Teresa Marinovich, esta otra de Alexis López, del proceso chileno, es problemático usar así nomás como la palabra comunismo, anarquismo y decir esto es lo que está ocurriendo. No, tampoco es así como así nomás. Sobre todo viendo lo que ha pasado desde el movimiento tanto anarquista ya más duro que obviamente tuvo como una participación en la revuelta, pero luego muchos grupos se restaron de lo que ocurrió, que fue el acuerdo y el plebiscito y las candidaturas constituyentes, que hablar del Partido Comunista, que en algún momento iniciado el proceso plebiscitario no estuvo a favor, votaron, incluso Gutiérrez votó en contra en la Cámara, y se fueron plegando de a poco, haciéndole crítica al proceso hasta llegar a participar ya más de lleno. Entonces, ¿cómo sostener esa tesis tanto del anarquismo de la lista del pueblo como de la instauración de una revolución molecular disipada, comunista, anárquica? ¿Desde dónde están viendo el proceso esta gente? O sea, quizás desde una burbuja tan alejada que quizás les da para inventar esos conceptos así tan abiertamente, tan libremente, sin ir al estudio de la base de lo que ocurre. Este personaje, Alexis López Tapia, incluso hasta hace 2 semanas, una semana, seguía dando clases en las universidades y en las instituciones policíaco-militares de Colombia. Incluso fue interpelado en el Congreso por congresistas, entre ellos, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, un senador que fue expresidente también públicamente lo interpeló, le sacaba en cara incluso los libros de Guattari, le decía cómo desde esta lectura que Guattari de Deleuze hace esta interpretación. Entonces, ya allá en Colombia se fueron dando cuenta de este personaje, ya lo fueron cuestionando, interpelando, por lo menos. Pero parece que aquí en Chile está tomando fuerza esta idea ultraderechista conservadora. Alexis López Tapia está ganando una adhesión de una derecha desilusionada de lo que ha sido el gobierno de la Piñera Company, que es más que Piñera, es más que Pinochet, sino que son procesos complejos que se dieron en la sociedad chilena,
que hoy en día tienen a un cierto sector apernándose en el poder empresarial del dinero, de la bolsa, de los mercados, y metiéndole miedo a la gente. Hay una derecha que está ahí, que se desilusionó de Piñera, de Chile Vamos, de RN, de la UDI, y que se ha ido pasando al otro extremo ya más fuerte, ya sea en el partido de Kast, republicanos, o desde estas vertientes más fervientes, mucho más conservadoras, más militares, más fuertemente patriotas desde la derecha, y que se encarna, por ejemplo, en este grupo de Alexis López Tapia, o en Capitalismo Revolucionario y en otros grupos medio dispersos por ahí que ganan adhesión sobre todo en redes sociales, tienen canales de YouTube, y hacen lectura de repente de cierta filosofía política usándola para sus interpretaciones derechistas. O sea, Guattari, ¿cómo ocurre esto de Félix Guattari, un filósofo francés, crítico de Jacques Lacan, de la psiquiatría más fuerte, que tenía su propia clínica esquizoanalítica, que colaboraba con movimientos revolucionarios de todo el mundo? ¿Cómo cuando cae en las manos de gente como Alexis López Tapia, hay un colibrí aquí, mira, cómo cuando cae en las manos de Alexis López Tapia se transforma en una herramienta de interpretación de lo que ocurre políticamente, para poder decir, claro, esto es lo que está pasando aquí, una revolución molecular disipada, pero que en el fondo hay cierta conspiración atrás para poder instaurar un nuevo comunismo anarquista. Hay que tener cuidado con estas interpretaciones de la derecha, sobre todo dejarse caer en esa interpretación sin siquiera ir a la fuente de Guattari, saber quién fue Félix Guattari, de dónde viene la idea de revolución molecular, y quizás esa es la invitación, pues, como a adentrarse en la obra de lo que fue Guattari o Deleuze. Ellos escribieron varios libros juntos, Gilles Deleuze, otro filósofo francés, entre ellos El Anti-Edipo, que se va a cumplir 50 años de la publicación de ese libro, y en Argentina, por ejemplo, ya han sacado algunas convocatorias para poder escribir del Anti-Edipo, que es la primera parte de Capitalismo y Esquizofrenia. La segunda parte es 1000 mesetas, otro libro que escribieron en conjunto Gilles Deleuze con Félix Guattari. Casca para una literatura menor es otro. ¿Qué es la filosofía? Es otro también. Entonces, antes de quedarse quizá en la interpretación más conservadora, ni siquiera interpretación conservadora, sino que quizás mal entendimiento de lo que fue la revolución molecular de Guattari, la invitación queda a eso, a contrastar lo que dice, por ejemplo, este personaje Alexis López con lo que fue realmente la obra de Guattari. Parece que tenemos ya a nuestra gran invitada, excepcional y de lujo. Yo creo que siempre, ahora que la entrevista a toda la gente, le deben todas las personas decir esto. Es una invitada de lujo, ya debe ser como un cliché. Mientras establecemos la conexión, aprovecho de presentarla a grandes rasgos, antes que se escuche su voz y aparezca acá en nuestra pantalla. Bienvenida, muy bienvenida a Ivana Olivares Miranda, constituyente electa por el Distrito 5 de nuestro Coquimbo, a través de el Movimiento Territorial Constituyente, Lista del Pueblo, digamos. El Movimiento Territorial Constituyente es
uno de los grupos pertenecientes a la lista del pueblo, en este caso desde la región de Coquimbo, en la cual participa gente de las provincias de Choapa, Limarí y Elqui. También es una conjunción de grupos interesados en varias temáticas ambientales, entre ellas territoriales sobre todo. Un saludo, Ivana, no sé si nos escuchas, no sé si te Hola escuchamos. Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vamos de Bueno, Un gusto saludarte. En este momento estamos saliendo por el live de la Casa Taller Arte Vida. Estamos de a poco estableciendo la conexión. Ahí te va a ver en la transmisión también. Luego esto queda en las redes de la Casa Taller Arte Vida y en mi YouTube personal, Jorge Gutiérrez Pizarro, ahí lo podemos revisar. Así que bienvenida, Ivana, constituyente en este momento electa, y entre otras muchas otras cosas, defensora del agua a través de Modatima. Tú me corriges, por favor, defensora del agua y de los territorios de acá de Coquimbo, muy comprometida con lo que son en nuestra región las zonas de sacrificio y de sequía. Ivana también perteneciente y representante de comunidades de Aguita, en constante nexo con lo que son las raíces originarias de nuestra región y con la vida de su gente en la amplitud de su necesidad y de territorio. Bienvenida, Ivana, un saludo. Me gustaría gracias, dígame. que te pudieras también, además de lo que yo acabo de decir, quizá autopresentar, si quisieras tú también agregar algo a tu presentación que acabo de hacer, más que nada autopresentarte en tus palabras. Sí, por supuesto. Podría complementar desde una mirada más humana, de que soy madre, también soy campesina, estudiante, practicante de la agricultura, también estudiante de sabiduría ancestrales, espirituales, y en este momento tomando el desafío de ser parte de un camino político que nos da mucha esperanza para la transformación de nuestro país, para elevar también la conciencia de estos tiempos que están requiriendo un proceso de evolución rápida, de entendimiento entre la conexión de los seres humanos con nuestra tierra. Sí, bueno, es importante también lo que agregas. Creo que eres también docente de historia, ¿puede ser? Sí, también en términos académicos, bajo esta multidimensionalidad de lo que somos, soy profesora de historia, efectivamente, pero con muy poquitos años en la docencia, alcancé a estar un año ejerciendo, dando clases en educación básica y en educación media, y antes de tomar este desafío de ir al mundo de la pedagogía, estuve 3 años trabajando como gestora cultural en una unidad de patrimonio y pueblos originarios que logramos crear en la Municipalidad de Salamanca, así que también tengo harto trabajo en lo que respecta a la puesta al valor, la investigación y la difusión también del patrimonio cultural, principalmente el patrimonio de los pueblos originarios de aquí de la comuna de Salamanca. Ivana, bueno, primeramente felicitarte por el triunfo. No había tenido la oportunidad, o sea, de decírtelo así, pero felicitarte por la campaña, por el triunfo. Y bueno, preguntarte cómo se ha sentido estos días desde que saliste electa, cómo ha sido el reencuentro con tu gente,
¿Cómo te has sentido con lo que ha ido pasando con los días también? Y si has podido como tener ese feedback de tu gente, de tu territorio, ¿cómo han sido estos días? Mira, la verdad es que estamos todavía muy, muy felices por este gran triunfo que hemos tenido como la gente común, esperanzada, autoorganizada. También ha sido bien especial el proceso de reencuentro de la política con mi familia, porque tras décadas de tener siempre esta sensación de desafección por lo político, institucional, que se ha presentado esta posibilidad de llevar a alguien de nuestra familia y también para la comunidad indígena, ha sido bastante satisfactoria. Ese encantamiento por lo político, no sé, yo ya estoy súper agradecida por esto que hemos logrado, como que recibimos un poco el corazón de todos aquellos que estaban decepcionados de cómo se había tejido la política en este país, y volvimos a cautivarlos y poder darles más esperanza, así que todavía estamos con esta sensación de mucha felicidad, de esperanza, y bueno, también he tratado junto a mi equipo, de poder llegar a las comunas para ir a entregar este agradecimiento por el apoyo incondicional dado. Estuvimos en Choapa, en algunas comunas, lamentablemente por tiempo, por esta demanda tan grande de este nuevo proceso, me ha sido muy difícil poder llegar a Elqui, Limarí. Es algo que tengo profundamente pendiente, pero créeme que vamos a hallar la fórmula para poder establecer ese contacto. Si no es ahora, va a ser por supuesto más en la medida que avance este proceso constituyente, con toda la metodología que estamos armando como movimiento territorial constituyente, para poder desplegar el proceso en cada uno de los espacios, para que sea representativo, para que puedan participar de las asambleas autoconvocadas y así puedan levantar sus necesidades y también sus esperanzas en el trabajo que yo voy a estar haciendo allá en la Convención Constituyente. Yo creo que es un panorama muy auspicioso el que se viene, y esperaría que el feedback que tuviéramos en cada comuna fuera también al nivel de los esfuerzos que nosotros también hemos hecho para poder levantar este movimiento. Claro. Muchas gracias por tus palabras, la sinceridad, digamos, del reencuentro con la gente, los anhelos de poder hacer cabildo autoconvocado, volver al tema de la asamblea. Sobre lo que mencionaba al último, me gustaría preguntarte sobre el tema del contexto, si será muy auspicioso o no. ¿Cómo te llegaron estas, cómo decirlo, documentos emanados, ya sea de la vocería de los pueblos y también del Congreso de la Lista del Pueblo, que tenían puntos que causaron mucho escozor en la derecha conservadora, sobre todo, o en la izquierda también conservadora, mucho miedo? ¿Cómo te dejaron a ti, o qué sensación te causaron tanto ambos documentos salidos estos días como sus reacciones? ¿Cómo crees que quedó como el contexto político? ¿Cómo crees que quedaron las ideas dando vuelta ahí? ¿Y qué te pasó a ti también respecto a eso? Bueno, en términos comunicacionales se dio como un remesón político de parte de constituyentes de izquierda que estaban poniendo en tela de juicio el acuerdo por la paz y este mecanismo de los tercios para el trabajo de la convención, para las decisiones dentro de la convención. Y es como si realmente, lamentablemente, ellos nuevamente replican como esta fórmula de la doctrina del shock,
de asustar a las personas, de tratarnos como irruptores de la institucionalidad, como si no tuviésemos el derecho de agruparnos, organizarnos y crear un comunicado para declarar que estamos en contra de este acuerdo, esta cocina que se hizo con el poder constituyente originario, analizándolo a través de este acuerdo por la paz y después todo el proceso que vino después. Así que siguen siendo cuestionables nuevamente los métodos que los que pensamos distintos hemos tratado de radicales, que queremos quebrantar normas cuando inclusive desde el mismo momento en que se crea la ley, el cambio constitucional para crear la convención constituyente, no se había considerado lo que era la participación de los escaños reservados y la paridad democrática. Entonces como que en el mismo andar también fueron modificando la norma y porque la ciudadanía lo exigió. Entonces, ¿por qué ahora nosotros no podemos tener el derecho de denunciar que no estamos de acuerdo y que estamos solicitando hacer un cambio a la norma? Creo que es parte del proceso democrático poder tener la posibilidad de manifestar y claro, pues claramente hay grupos políticos en el país que están súper asustados por perder sus privilegios y van a hacer una campaña del terror contra todo aquel que esté buscando también los privilegios que han obtenido a raíz de un país tan desigual, tan neoliberal, tan explotador de la vida, de los bienes naturales. Yo personalmente me lo tomo con ligereza. No tengo la menor duda de que estamos en la mejor vereda, que es la que podemos dar desde el mundo independiente. Y bueno, esperaría que tuviera una resolución política pronto este documento, que ahí es muy desafiante, a nosotros nos parece más lógico del mundo. Pero eso claramente tendría que ser por iniciativa del presidente de la República, pues, si él accede a poder hacer un cambio en el quórum de los dos tercios, tendría que ser a través de él, y bueno, pues sabemos también quiénes son ellos. Ivana, y bueno, a través tanto de la lista del pueblo, las reuniones que han tenido, de la vocería, ¿han podido tener contacto con otros constituyentes, más allá de las candidaturas como más estrictamente independientes? ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo se viene? ¿Ha podido ver como la correlación de fuerzas más o menos de lo que se viene en este, como decía Tere Marinovich, primer día de clases? Cuando estén ahí como en el primer día, ¿cómo va a ser la correlación de fuerza a tu parecer? ¿Cómo se viene la mano según lo que has podido calibrar? Yo veo que hay posibilidades de generar, no sé si llamarlo bloque, también ha sido como bien cuestionado este concepto del bloque, porque finalmente a través también de los mismos bloques es que ha funcionado esta política tradicional resguardando los privilegios del voto. Pero sí es posibilidades de diálogo y de acuerdos comunes en pro de la defensa de los derechos de las personas y de la tierra, sí se puede identificar en ciertos sectores políticos, y lo individualizo particularmente en los escaños reservados. Yo creo que a pesar de que no es el número, son 17 escaños, yo creo que igual es importante que vayamos sumando porque ellos tienen un horizonte moral y ético de valores establecidos. Entonces, ese horizonte va muy en relación con lo que también defendemos como lista del pueblo, que es la defensa de un Estado democrático, paritario y también ambiental. Y bueno, tengo esta posibilidad que me da ser una indígena vieguita, lo que me permitió que se me invitara a participar dentro del grupo de las cañas reservadas. Yo tengo reuniéndome con ellos por Zoom, ya llevo 3 semanas con ellos, y yo soy parte de la comisión de contenido, estamos organizando
varias cosas ahí y el lunes ya nos vamos a reunir los candidatos de la lista del pueblo con escaños reservados. Así que como solo para conocernos. Y en relación a las otras candidaturas, o sea, a las otras bancadas, no, la verdad no tenía mayor acercamiento porque para mí es muy difícil, y me imagino para cualquier persona, que conocer a las personas es muy difícil establecer confianza previa. Entonces, yo con que tengo una confianza previa con la lista del pueblo, y como yo ya había participado en varios pasos con el pueblo originario, a través de las consultas indígenas, también conozco a varios representantes de escaños reservados, así que yo me muevo a través de esta posibilidad de haber conocido previamente a unas personas, porque como no conozco a nadie, para mí es muy difícil como ir hablando con quién más se podría hacer estas alianzas que respeten un horizonte ético y de valores comunes. Pero al momento es lo que yo he intentado hacer, ha sido mi aporte para este nexo y creo que es algo positivo porque viene de la transparencia y bueno, más adelante ojalá que se vayan fortaleciendo mejores posibilidades de organizarnos como grupos más ampliados. Por otro lado también soy parte de las feministas, de constituyentes feministas, porque en el MTC, en el programa elemental, nosotros también declaramos que íbamos por la defensa del feminismo, de las mujeres, y por esa razón se me invitó también a participar en ese espacio, así que también es algo positivo para nosotros dentro de las alianzas que vamos a establecer, porque estamos también en la era del feminismo, pues, y hay que reconocerlo, y las causas feministas tienen también que ver con causas de la defensa de la tierra, así que yo también tengo expectativas por ahí. Sí, igual muy importante, bueno, los puntos que señalas. Ojalá se haga valer las paridades que se manifestaron en esta elección constituyente, que no se manifestaron en la de gobernaciones. Lamentablemente se notó mucho, puro hombre de cierta casta, etcétera. Y bueno, no sé, yo estoy inscrito como para votar en el padrón del pueblo chango, y me gustaría mucho ahí que se alinearan. Si bien entendí que creo que la candidatura era PPD, algo así, incluso había una UDI en pueblo chango, y habían otros intentos de la derecha también por meterse en la otra candidatura reservada. Me gustaría mucho ver que, claro, que ahí puedan unirse, aunar criterios, establecer políticas más o menos comunes, sería muy bueno. Sobre eso, la diferencia que hubo con las candidaturas a gobernaciones, no sé si te pasó lo mismo, impresionante la diferencia en las paridades y bueno, en el mismo escaño reservado. Pero dejando eso de lado, ¿qué sensación te deja Cris Naranjo, electa gobernadora en Coquimbo? ¿Pueden establecer nexos, políticas comunes para trabajar? ¿Cómo se ve de auspicioso eso, según tu perspectiva? Mira, el trabajo de Cris Naranjo en este momento es muy desafiante porque es como el piloto de lo que va a ser la puesta en marcha de la figura del gobernador regional, y que tiene que ver, por supuesto, con decisiones importantes como la articulación de los organismos del Estado para que se estén cumpliendo sus funciones, la posibilidad también de construir un plan regional de desarrollo. Creo que es interesante, pero y además que ella también se presenta desde una vereda desde el ecologismo, y eso claro que va también en la línea de lo que nosotros somos como ambientalistas. Pero la verdad es que, como se le dije a ella también ayer,
un conversatorio que tuvimos con la Universidad Central de allá de la región de Coquimbo, que yo nunca estuve y tampoco estoy a favor de esta representación del gobernador regional, porque con esta figura no se logra generar una descentralización efectiva para las provincias dentro de la región de Coquimbo. Nuevamente se viene a centralizar la figura del gobernador, que probablemente sí, con certeza va a estar allá en la conurbación Serena Coquimbo principalmente y con muchas competencias, pero la verdad es que yo he sido una férrea defensora de las autonomías por cuencas, autonomías de las provincias, y que los representantes surjan desde las provincias, aquellos también que conocen las realidades de cada provincia, y el nuevo Estado descentralizado que se va configurando ofrezca una orgánica de poder descentralizada, donde los representantes también dependan de autonomías por cuenca y por provincia, que nosotros estamos exigiendo hace bastante tiempo. Así que yo la verdad es que creo que el rol del gobernador en este momento no está cumpliendo la expectativa de que nosotros habíamos anhelado, y que en esta nueva constitución realmente vamos a tener que replantearnos si efectivamente es útil o no para la descentralización efectiva. O sea, Cris es de Ovalle, y Cris sabe la realidad que tiene el Choapa. ¿Cómo Cris va a poder planificar un proyecto de desarrollo provincial si nunca ha vivido acá? Y no es que yo esté cuestionando la figura en particular, cuestiono el modo en que la política funciona, desconectando a los representantes de sus territorios o quitando la posibilidad de que existan puestos de representación política que nazcan desde los territorios. A mí me gusta mucho esa idea de la como reorganización en base a las provincias y sobre todo a las cuencas. Lo encuentro muy interesante, que tiene mucho futuro esa idea. A la vez que esa otra idea que yo te he escuchado. Bueno, antes de hacer la pregunta, quería hacer un paréntesis aquí a los presentes, ya sea Connie, Balu, Javier, aquí el amigo también. Si quieren hacer una pregunta, por favor, me lo comentan aquí, aprovechando que está Ivana. También a la gente que está viendo en vivo la transmisión pueden dejar sus comentarios, también le podemos hacer algún comentario o pregunta a Ivana. Pero por mientras, decía yo, encuentro muy interesante esa idea que tú propones como más radical que la gobernación que se votó ahora, incluso desde las provincias, desde las cuencas. Ahí sería como un concepto de lo político ultraterritorial y muy apegado a la geografía misma del territorio y a la vida que se puede hacer con esa geografía y al tipo de cultura que emana de ahí. Pensar la política desde ahí puede ser una revolución muy novedosa. Creo que tiene mucho futuro esa idea. Y además también otra idea que yo te he escuchado, que es la proposición, no sé cómo llamarlo, como de un multipresidencialismo, podríamos decir, o la proposición dentro de un nuevo Estado plurinacional, más no multicultural solamente, sino que un Estado plurinacional en la que se descentralice la figura presidencial, aunándola a cierta idea de las poblaciones ancestrales que veían en la dualidad una potencia, e incluso ni siquiera en la sola dualidad, sino que en los intersticios, en los grupos intermedios también. No sé si nos puedes contar un poquito de esa propuesta que de repente yo te he escuchado. No sé si estoy en lo correcto, si de llamarlo así. Sí, pasa que en un momento de reflexión interna
eh, me preguntaba cómo era posible que, bueno, si es que la Constitución es escrita bajo el principio de la realidad democrática de participación igualitaria entre hombres y mujeres, cómo también podemos aplicar este mismo principio para todos los poderes del Estado. Entonces, una república democrática tiene tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces yo digo, ya bueno, quizás para lo que son los poderes legislativo y judicial pudiéramos aplicarlo más fácilmente. Pero ¿qué pasa con el ejecutivo cuando nosotros estamos acostumbrados a una tradición presidencialista y donde existe solo una persona que está en representación del poder ejecutivo, que es el presidente? Sí, estaba pensando y me puse a investigar, y claro, pues existen, por ejemplo, otras formas de organización que son el parlamentarismo, el presidencialismo. Y resulta que yo he visto varias propuestas constituyentes que se van por el semipresidencialismo. Y el semipresidencialismo postula que el presidente, aparte de elegir un presidente de la República, también el Parlamento elige un representante al cual se le denomina primer ministro. Entonces el presidente de la República con ciertas competencias, el primer ministro con otras competencias, están ahí de alguna manera encabezando la acción del país. Entonces yo dije, pucha, qué interesante podríamos estar bajo el principio también o sea, bajo la teoría de la descolonización, la práctica de la descolonización, aplicar el principio de la legalidad de los pueblos originarios, donde dicen que tiene que ser hombre y mujer gobernando. Entonces yo diría, ahí estamos, damos paridad en esta figura del presidente y el primer ministro, donde, por ejemplo, el rol del presidente lo tiene una mujer y el rol del primer ministro lo tiene un hombre. Y así vamos como intercambiando los géneros en la medida que pasan las votaciones. Eso es una idea que hay que trabajar mucho mejor, pero yo me puse creativa y creo que quizá no es tan descabellado. Porque aparte que de verdad cumple el principio de lo dual, o sea, toda la vida es dual, somos hombre, mujer, día y noche, verano, invierno, bueno, con algunas excepciones, pero es parte de la vida entender las cosas de esa forma, porque la misma política puede adoptar la misma estructura de la vida, lo mismo cuando hablamos de un estado ecológico, y cuando se recauda de una organización política administrativa a partir de las cuencas. Si es estado ecológico, el centro de la vida, el enfoque de la vida y el enfoque de lo político son las cuencas. Ahora, en este caso, el enfoque de la organización y de la organización de las máximas representaciones del Estado sería dual, también respondiendo a este principio que en esencia inmanente de la existencia de la vida. No sé si se me cortó o... ¿No? Sí, no. ahí ya terminó. ¿Sí? Pensé que se había ido de la señal. No, sí. Buena. Sí. Ahí yo me preguntaría, bueno, no sé si cabe en verdad ahí en esta reflexión, pero igual con esta idea de paridad que se está esgrimiendo dual, de hombre-mujer, igual me llegaba este clamor de cómo incluir las existencias trans. Yo creo que ahí quizá hay un desafío, hay como un paso más, quizá quedar en esta descolonización del Estado. Yo creo que lo que tú das a conocer como idea es un paso efectivo dentro de esta desarticulación de la rigidez del Estado. Y quizás, claro, después las comunidades trans, por ejemplo, nos dirían, claro, pues, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ahí, bueno, lo dejo para la reflexión. Claro. No sé cómo. No solo el día y la noche, también. Claro, atardecer. Atardecer. Pero yo creo que no es como un principio dogmático, pero sí yo creo
y que ya por lo menos va avanzando en el reconocimiento del lugar. Y bueno, si pudiéramos seguir avanzando mucho más, pero vemos los pasos iniciales. Pues. No, insisto, no por sonar automática y que sea así nomás o blanco negro, no, existen, supuesto que sí, los matices, pero, insisto, como el ejercicio de ir avanzando, ¿no? No, para mí, por lo menos, yo creo que es de las buenas ideas que he escuchado últimamente, tanto la de las cuencas, tanto esta despersonalización fuerte del tema presidencial rígido hacia una bipresidencialismo, etcétera, o multipresidencialismo. Creo que son pasos efectivos hacia un buen futuro, por lo menos. No sé cómo estáis de tiempo, ¿tienes 5 minutos más o 10? Sí, tendría unos 5 o 7 minutos. Bueno, aquí les presentes, ¿quisieran hacer alguna consulta, un comentario? Yo tengo una pregunta por acá. Aquí Javier. Se ha dado a conocer en un diario llamado La Segunda que que según ellos la lista del pueblo estaría optando por otro candidato presidencial y que sería nada más que sería el actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de esa información? Si es verídica, si es una falsedad o lo han conversado en algún momento. Mira, hace unos 3 días sacamos la declaración del Congreso de Lista del Pueblo, que ya en poco tiempo más va a pasar a llamarse la Asamblea del Pueblo, y que ahí se lleva a votaciones que se va a ir por disputar espacios de poder en estas nuevas elecciones que se vienen. Se vota si se va a ir por un candidato o una candidata presidencial, y la discusión la hemos llevado así solamente, un largo proceso de discusiones, de acuerdos, de búsqueda de perfil, de búsqueda de filtros para saber quién va a ser él o la representante de la lista del pueblo. Y bueno, te lo digo de esa manera, desmintiendo efectivamente lo que salió en ese diario. De ninguna manera se ha pensado en que sea en algún nombre, al contrario, porque es una lista que también aplica el principio de la descentralización y de la democracia directa y de la asamblea deliberante. Todo esto tiene que ser bajado a cada base, a cada distrito tiene que también tener su propuesta, y así es un confluir de opiniones que se tienen que ir construyendo durante este poco tiempo que queda, así que es completamente falso eso que se está diciendo. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. A Ivana también por la sincera respuesta. También hablábamos un poco antes de conectarnos contigo de estos como miedos que se están metiendo desde la derecha o desde la izquierda más tradicional en torno a la lista del pueblo o a la vocería de los pueblos. Ya Teresa Marinovich decía, la lista del pueblo son puros anarquistas. Y ahí habría que hilar fino y preguntarse cómo la rebelión o cómo la revuelta de octubre está presente ahora en estas candidaturas de la lista del pueblo dentro de la Convención Constitucional, y cómo de manera anárquica, o sea, sin pensarlo 2 veces, tiran y lanzan la palabra y generan ahí una estela de incertidumbre y de miedo. Y bueno, yo no leí eso de La Segunda, pero me imagino que forma parte también de esta nebulosa media rara que tiene la derecha, sobre todo conservadora, como una majamama de conceptos muy raros. Ahora, para ir finalizando, Ivana, y dejarte libre tu tarde, digamos. Nunca libre, me imagino que tienes muchas actividades,
Ay, mucha- chiquillos, supieran en la que estoy ahora. No, algo me contaste, pero, o sea, de la pura palabra que me habéis dicho, no, me imagino Estamos mucho. terminando un informe de Contraloría. Mm. La embarrada que se mandó al valle, que están haciendo quitando la cuenca para entubarlo. ¿Cómo? Y Lo último. quieren, construyeron pozos de 60 metros de profundidad para sacar agua subterránea, trasvasijarla y trasladarla por unas tuberías para conectar Salamanca y Apel, porque Yapel está con crisis hídrica, Claro. pero realmente estamos todos con una gran crisis hídrica y esto no se les ocurrió hacer esto y nuevamente llegamos a la dicotomía de que las soluciones técnicas no están respondiendo a los problemas políticos estructurales que tienen que ver con la distribución de nuestras aguas, y eso es lo que tenemos que cambiar urgentemente en la Constitución. Y también lo de las sanitarias que fueron privatizadas, José. Bueno, y el otro día veía, creo que al alcalde, en un reportaje en la tele, hablando como del sueño de estos ductos, y era como una fascinación muy, no sé, como de algo muy relevante, muy importante, los ductos de agua, y como era como un sueño muy ¿A qué importante. alcalde? No sabría decirte, yo vi lo que tú estás diciendo, lo vi en la tele el otro día, hablando de un proyecto que se quería hacer de trasladar aguas. Ah, pero también está este proyecto de la carretera ITI, poder trasladar agua del sur por ductos por el norte. Sí, bueno. Esa es otra cuestión. Nosotros estamos experimentando la pequeña escala, pero es un proyecto que queremos poner a gran escala, pero no, pues ya la Constitución ya cambia la cuestión. Claro. Y sabemos que no es guía, es saqueo. Bueno, y ese es uno de los puntos más controversiales que más le tienen miedo de repente a la gente de derecha, es el tema del agua. Y dicen que va a ser un tema continental y mundial en muy poco tiempo. Así que muy bien que ya desde ya ustedes, y bueno, todos estemos ahí en la preocupación por nuestra agua. Sí, pues. Bueno, para ir finalizando la conversación, me gustaría preguntarte tu escritura en la convención, ¿cómo está planteada? O desde la perspectiva de hoy, digamos, ya antes de incluso comenzar, ¿cómo te la planteas tú, tu equipo, tu gente que te acompaña en el MTC, por ejemplo? ¿Cómo se plantean la escritura de Ivana? ¿Cómo va a ser ese consagrar? Me interesa esa palabra. ¿Cómo consagrar a través de la escritura las voces ciudadanas, las voces de las poblaciones, la letra, las ideas, las palabras de la gente? ¿Tu escritura va a estar abierta a ese anhelo de buen vivir, por ejemplo, o de nuevo u otro modo de vida posible? ¿Cómo va a ser tu escritura? ¿Abierta, digamos, a la ciudadanía? ¿Qué canales de apertura van a tener o piensan tener? ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente tiene que ser representativa de la voz ciudadana, y se están haciendo los esfuerzos a pesar de que es un proceso que está muy preestablecido, con recursos muy limitados, con tiempo aún más limitado, y aún así nos las estamos jugando por que se generen estas asambleas convocadas desde el MPC, si es que son autoconvocadas de la ciudadanía, mucho mejor, pero en esas asambleas que van a ser temáticas, el llamado es muy preciso. El llamado es a proponer, porque ya los diagnósticos ya están súper claros, yo diría, desde varios sectores de la sociedad. El diagnóstico está claro, de lo que ya está muy mal, y ahora hay que empezar a ser muy propositivos para ver lo que queremos. Y lo que yo he dicho en varias instancias es que ustedes mismos tienen que escribir sus artículos. Se lo dije cuando me reuní con un grupo de profesores, le dije ya, y estuvimos 2 horas hablando del mal. Le dije ya, hablamos del mal, hablamos de qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo son ustedes en el artículo para la Constitución?
Entonces les dije, ese es el llamado que les hacemos, que ustedes escriben sus artículos para la Constitución. Y mi rol va a ser defenderlos, por supuesto, argumentativamente, en contenido, pero yo creo que lo más hermoso es que, por ejemplo, no sé, la agrupación de profesores y de funcionarios de educación regional escribieran sus propios artículos de cómo quieren que vaya la educación, y eso es lo que se plasma en la Constitución. Entonces, lindo sería que todos nosotros sintiéramos parte de que escribimos todo eso. Yo claro que sí, voy a tener ciertas competencias en lo que tiene relación con los bienes naturales, con descentralización, con la plurinacionalidad, con el buen vivir también. Son elementos indispensables que tienen que ver con los principios fundantes de esta nueva Constitución. Pero cuando vayan las leyes, yo también ahí voy a estar a disposición, pero creo que el ejercicio más lindo es que todos ustedes también se sienten parte de este limitado proceso, y es algo que yo también, bueno, lo hemos discutido harto en Choapa, y es una idea que todavía no genera peso, porque a la gente le cuesta escuchar esto, y se los voy a compartir a ustedes. Por ejemplo, en Illapel todavía, sagradamente todos los días se reúne la asamblea de Illapel. Y la asamblea de Illapel a nosotros nos tiene, ¿cuánto se llama? Nos tiene censurado. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros nos vendimos, porque ellos querían asamblea constituyente. Y yo digo, claro, nosotros ya no está la asamblea constituyente, está la convención constituyente, no la asamblea constituyente, y yo no me quiero quedar con la convención constituyente porque el poder todavía no ha sido devuelto al poder originario constituyente que se autoorganizó en la asamblea constituyente, porque el poder político institucionalizado se robó el proceso. Entonces yo he dicho en varias oportunidades, y quien se quiera sumar a este carro, súbese lo más pronto posible. En el último artículo de esta Constitución hay que declarar, de esta Constitución que vamos a escribir, hay que declarar que la forma de cambio de esta nueva Constitución es vía Asamblea Constituyente. Y podemos, inclusive, tal como lo hizo el dictador con la Constitución del 80, poniendo que en el año 1989 se iba a dar un plebiscito, nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo, poniendo un plazo de 1, 2, 3 años para autoconvocar, o sea, que se convoque la Asamblea Constituyente. Y el poder se devolvió al pueblo soberano. Otra de las importantes ideas que Ivana ahí tiene como bandera, establecer una forma de cómo vernosla después con esta nueva Constitución que van a canalizar ustedes, y que vamos, ojalá, escribir todos, digamos, la mayoría posible. Pero ¿qué hacer después cuando esté lista? O sea, igual es importante ese punto, Ivana, y te felicito que lo tenga ahí como a la vista, al igual que las mociones populares de leyes o los mecanismos de revocación popular, tanto de las leyes como de la Constitución. Importantísimo tenerlo ahí a la vista, así que felicitaciones. Ya saben también quienes nos están escuchando y quienes están aquí presentes, si tienen alguna idea, ya sea yo o ustedes, hágansela llegar también a Ivana, ya sea por sus redes sociales, no sé si tiene algún mail o algo especial, pero por sus redes sociales, Ivana Olivares. Estamos trabajando en una página web, pero me faltó complementar algo relacionado a eso, que claro, nosotros vamos a luchar por todos estos mecanismos de democracia directa que tanto hemos hablado, pero hay que entender que nosotros somos un círculo selecto de la población que está hablando sobre estos temas. No son todos, recordar que el 51% de la población no va a votar. Entonces, este proceso del diálogo constituyente, si no se abre a una fuerte asamblea constituyente, no es legítimo, y se reduce a un tiempo, incluso la institucionalidad, que nosotros podríamos fácilmente cantar con este último artículo, y con esto logramos que
la discusión constituyente permee todas las esferas de la sociedad en un periodo, si no es un periodo de mediano o largo plazo. Lo he discutido varias veces con mi asesor. Él me dice, cuando se constituye la República de Chile y empiezan los ensayos constitucionales, vemos que en una década por lo menos se discutieron 4 constituciones. ¿Y quiénes discutieron eso? El poder de la oligarquía, un grupo muy selecto y minoritario de la población. Ahora es primera vez en la historia de este país que esta constitución está escrita por el pueblo. Si nosotros consagramos la Asamblea Constituyente, abrimos probablemente una década constituyente donde toda la población de Chile se va a imbuir de todo lo que nosotros estamos hablando y no va a quedar solo para un selecto grupo que se preocupa de estudiar, sino todos van a saber cuáles son los mecanismos de democracia directa, todos van a saber el principio del buen vivir, todos van a saber los principios de justicia social, intergeneracional. Nosotros lo hablamos y lo tenemos claro, pero el 50% de la población, que primero no está ni ahí, porque hay una sección muy grande por la política, y segundo, porque lamentablemente la calidad educativa no es buena, y también tiene que ver la educación cívica, y también tiene que es un proceso tan multidimensional que hay que entenderlo a largo plazo. Si nos limitamos a entenderlo en un limitado tiempo que fue impuesto por el partidismo en Chile, fracasamos, porque no todos se van a ver envueltos de todo lo que nosotros estamos discutiendo y defendiendo. Así es, Ivana, así es, como tú dices. Bueno, antes lo que ocurrió en Chile fue que un grupito de hombres, no sé, crearon el Instituto Nacional por aquí, la Universidad de Chile por allá, trajeron a sus gentes por aquí por allá, hicieron tal y tal cosa, y eso había sido la República masculina de Chile hasta ahora. Entonces ahora, bueno, como dices tú, hay la posibilidad de imbuirse, de poder participar, así que hay un llamado también a la participación activa en las asambleas. No solamente el voto, ni menos obligatorio, es la única forma de educación cívica o de activación cívica, sino que también en esto mismo, en la conversación, en los cabildos, en las asambleas autoconvocadas. Así que a la vez hacer un llamado a la participación activa en las asambleas y también hacer llegar las ideas de artículos, de ideas de palabras que deberían estar, frases, intuiciones que deberían estar en la convención, hacérselas llegar, por ejemplo, a Ivana. Ahí queda la invitación hecha para que puedan echar a volar la imaginación política, la imaginación existencial, y que su vida esté más apegada a una idea de la política directa, de una democracia más directa, del gobierno, de lo que debería ser gobierno del pueblo más directo. Así que bueno, por aquí tenemos que empezar a cerrar el boliche y me imagino que tú tendrás que seguir tus actividades también. Algunas palabras para despedirnos, Ivana, de quienes están escuchando aquí o de quienes escucharán después cuando esta grabación quede en las diferentes redes. Bueno, primero que todo, la gratitud por poder conversar. Me gustó mucho la confianza que inspira este espacio, así que agradezco eso de que los medios alternativos sigan ahí resistiendo y dando esta posibilidad de confiar desde el corazón. Se nota mucho la diferencia cuando uno habla con estos medios grandes y cuando habla con los medios provinciales, más regionales, independientes, pues hay que cambiar cosas. Así que yo todo el rato siempre he priorizado hablar con ustedes, por eso no estaba agendada en mi apretada agenda esta conversación, pero yo priorizo absolutamente siempre lo local, lo regional, y espero que sigan dándonos la oportunidad de poder
escuchar un mensaje. También quedo a disposición para más adelante, para compartir nuevamente. Si quieren saber cómo trabajo adentro, también me voy a hacer un espacio para conversarles y mantenerles al tanto de lo que está pasando y también decirles que están todas mis redes ahí disponibles. Estamos trabajando en una página web para que sea un canal más oficial, para que puedan entregar sus ideas, sus propuestas de artículos, todo lo que quieran, para que se pueda canalizar a través de ese medio. Así que está ahí para la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ivana. Y bueno, igual debo confidenciarlo. Yo le dije a Ivana recién hoy día, que si podía participar y con mucho agrado dijo que sí, que sí iba a ser un momento en su agenda y todo, así que doblemente muchas gracias y felicitaciones por haber llegado a la convención. Esto es fruto de trabajo de años de participación activa, ya decías, en las sabidurías ancestrales, en la academia, en la vida familiar, de madre, de territorial campesina, por la defensa del agua, etcétera. Una vida política y de activa política, así que te lo mereces, muchas felicitaciones. Y claro que sí, o sea, yo espero que en algún momento tenerte de nuevo acá para que nos vayas contando cómo se dieron estos primeros días de clase de la convención, como decía la Teresa Marinovich. ¿Y qué pasó, pues? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se van dando las fuerzas políticas? ¿Y qué pasó con estos buzón constitucionales? De si te han llegado o no ideas, cómo van a ir trabajando las ideas, cómo se va escribiendo la cosa. Y eso, muchas gracias y esperamos tenerte de nuevo, Ivana. Ya, pues que estén bien, muchas gracias, chao. Igual para ti, que estés muy bien. Chao, chao. Les recordamos que tanto esta entrevista a Ivana como la anterior a Cristóbal de la semana pasada y las anteriores quedan colgadas en las redes sociales de el Facebook de la Casa Taller Arte Vida y también en mi YouTube personal, que es Jorge Gutiérrez Pizarro. Ahí pueden revisar las entrevistas anteriores y esta. A partir de hoy van a quedar ahí enganchadas. Entonces, además de agradecer su sintonía a quienes están mirando en este momento en vivo y quienes mirarán esto luego, después, muchas gracias. Aprovechamos de pasar a nuestra sección de avisos y cartelera. ¿Cómo partimos por la cartelera? Ya, le vamos a dar a la cartelera para ir dándole cierre a este capítulo. Bienvenido aquí, Javier. Muchas gracias por esta invitación. Mañana jueves a partir de las 17 horas tendremos una nueva obra infantil llamado Las Aventuras de Yang Yuan, realizado por la compañía de títeres Buscanuna, que esta compañía se había presentado anteriormente y tuvo muy buena recepción. Quedan mesas disponibles para este evento y vamos a estar publicando en nuestras redes sociales una reseña sobre esta obra para quienes quieran se quieran motivar para venir mañana y así poder reservar su mesa. ¿Alguna otra actividad que podamos comentar en los talleres aquí del amigo? Sí, ya están nuestras redes sociales que la realización del taller de dibujo anime, que vamos a estar renovando cada mes la programación de dichos talleres, pero estos son parte del programa que estamos instaurando llamado Talleres Solidarios, en la cual
si una persona puede, si una persona puede pagar un taller, le puede beneficiar a un niño o niña, o niñe, que pueda tomarlo, pues que claramente puede ser de escasos recursos, básicamente. Y eso es lo que ha conformado. De hecho, uno de los alumnos es de esta cuadra. Muy bien ahí. Sí, es de esta cuadra y se ha beneficiado de este programa de talleres solidarios. Así que ya saben, quienes quieran participar como mecenas, por decirlo de algún modo, del aprendizaje de la infancia, tenemos los talleres solidarios y cada vez más se van a ir sumando más talleres, esa es la idea. Así que si usted quiere participar financiando la participación y el aprendizaje de algún niño, niña, contáctese acá con Casa Taller Arte Vida, porque las puertas están abiertas para la participación a modo de mecenas en los talleres solidarios. Bueno, claro, no solo poder patrocinar un taller solidario, sino que además también pueden participar. Claro, participar de los talleres que estamos que estamos impartiendo. Y pronto se vienen nuevos talleres solidarios para quienes puedan o patrocinar o para quienes puedan participar también. A ver, ¿alguna otra cosa que recordar en la cartelera? Bueno, aparte de que visiten las redes sociales de la Casa Taller Arte Vida, el Instagram, el Facebook, y infórmense de lo que está pasando cotidianamente acá, de los talleres, de las presentaciones musicales, de las presentaciones audiovisuales que está viendo los jueves, los viernes, y también vengan a la tetera, consulten sobre los desayunos, los almuerzos, venir a tomarse un cafecito con una empanada. Son muy ricos los sándwiches, los dulces que hay. En ese sentido no me puedo despedir sin antes mencionar dos productos que hay en la tetera o que pueden llegar acá a través de la Casa Taller Arte Vida. Uno es de la CONI, Armonía Nuts, lo pueden encontrar así en las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, productos naturales, sin aditivos, y productos de frutos secos, por ejemplo, pueden encontrar ahí cocadas, Armonía Nuts y Pócima de Comporio de la Malu. Ahí encontrarán una serie de pócimas medicinales, flores de Bach, también hay terapia de flores de Bach y algunas otras esencias, todo natural, todo extracto y trabajo natural, sin esclavitud, digamos, hechos por una persona feliz. Así que consulten en las redes sociales y vengan aquí a consultar también por Pócima de Comporio y Armonía Nuts en la tetera de la Casa Taller Arte Vida. No sé qué otra noticia, información podemos dar acá de la casa antes de despedirnos. Bueno, este viernes no va a haber música en vivo, pero sí va a haber el próximo viernes. Va a haber un artista que hace música dub, que es del derivado del reggae. De hecho, el reggae es primera vez que va a estar acá. La música reggae, un artista de la región, y que lo vamos a estar haciendo, lo vamos a estar difundiendo los sábados, así para que estén atentos, o si no, desde el lunes reinformando en nuestras plataformas y sobre todo en nuestras plataformas de difusión. Bueno, muchas gracias, Javier, por la cartelera, también por aquí, por proveernos de toda la tecnología necesaria para llevar a cabo el programa, por la paciencia también.
Y nos empezamos así a despedir ya. Si es que no tiene algo más que mencionar. No, si es que la pregunta quiero aclarar que si la pregunta sonó como media dura al respecto, fue más básicamente porque igual como que sobre la pregunta del diario de la segunda fue porque claramente quería consultarlo desde una de las fuentes directas de la lista del pueblo. Entonces, si se notó media dura o se interpretó mal en ese sentido, no he tenido la intención, solo que era una simple consulta y a lo mejor la entonación no fue la más adecuada, que digamos. Bueno, igual importante que lo menciones si lo sentiste así. Al menos yo creo que desde mi perspectiva no fue una pregunta sincera, hecha desde la genuina gana de saber un poco más. Y bueno, Ivana, yo creo que lo entiende así también, me imagino. Así que claro, no está de más decir que la intención no era una intención negativa ni malévola. Claro, ni siquiera un ataque, por decirlo así. Pero está bueno señalarlo, está bueno. Tratamos de ser lo más incisivo, igual con Ivana, aprovechando su estadía también, y poder dar a conocer su presencia en la convención. Y la próxima semana nos vemos entonces, los miércoles, ahora a partir de las 4 aprox. Y tendremos ahí invitados para poder conversar y debatir. Así que muchas gracias por presenciar virtualmente a quienes están ahí todavía en estas largas horas ya del atardecer. Muchas gracias por escuchar, por la participación ahí en las redes, y quedamos al tanto para la próxima semana. Consulten y vean los videos en la Casa Taller Arte Vida en el Facebook, y después en mi YouTube Jorge Gutiérrez Pizarro. Ahí voy colgando los capítulo a capítulo. Y eso, muchas gracias por la participación de hoy día. Muchas gracias, Javier. Y nos vemos la próxima semana. Así que adiós. Buena, Javi, me Oye, Javi, toma. Eres el único que no ha recibido. Yo digo, tú tienes un cachito. Oh.